Sí, aunque esté derogada, usted lo puede en materia penal, usted la trae a la vida. Usted la trae Ajá. a la vida y le dice al juez, Yo quiero que usted le aplique esta ley a la persona que represento." Eso significa principio de retroactividad. ¿Ok? Gracias. Jennifer, Se me Jennifer. No, olvidó miren, abogado. 40, ay, disculpe. 40, ok, correcto. Sí, abogado, buenas tardes. A mí me llamó la atención el artículo número 14, ¿verdad? Que habla de que todos los bienes que estén ubicados en Honduras están sujetos a nuestras leyes hondureñas. Pero yo lo veo, un caso que yo estoy observando es que yo vivo en Roatán y aquí están ubicadas las sedes. Entonces, Ujú. no siento que contradice lo que dice este artículo porque ellos están regidos por otras leyes propias. Igual dice que los contratos celebrados deben de regirse según nuestras Correcto. propias leyes y ellos obviamente están ejecutando las leyes de donde ellos provienen. Entonces, siento que ahí Sí, estoy. hay un conflicto, claro que sí, sin duda, Jennifer, ahí y va a ser, tendríamos que analizar diferentes leyes para poder entender este marco en el que se crean estos espacios de desarrollo económico, ¿verdad? Que leyes que fueron creadas fueron creadas por el Congreso Nacional que trastocan no solamente los artículos que se disponen en el Código Civil, sino que artículos que se disponen en la Constitución de la República. O sea, eso, pero hasta ahorita está bien que haya aprendido que los contratos que se realizan en Honduras se regirán por las leyes hondureñas y los bienes que se encuentran en territorio hondureño, independientemente de quién sea el propietario, se someterá a la legislación nacional. Por ahí, hasta ahí nos vamos a quedar, pero seguramente en sus clases de Derecho Constitucional van a poder contrastarlo un poco más a detalle. ¿Oyó? Abogado, abogado. Escuchemos a Gisela. La número 20. Hola, buenas tardes, abogado. Soy la número 34, Gisela. Pues Sí. realmente que a mí me llamó la atención bastante lo que es el artículo 19, el 37 y a su vez el 43, ¿verdad? Dentro del 19, pues me gusta la parte que dice explícitamente el verso que reza y que dice que los pasajes oscuros de la ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo asunto. Pues yo comprendí que esto prácticamente es la derogación, ¿verdad? Cuando hay otros artículos que rezan lo mismo, pues el anterior queda sin validez en cuanto al Sí. 19, ¿verdad? En cuanto al Ujú. 37, me llama la atención bastante la parte que menciona que lo que la ley dispone, ¿verdad? Cuando un juez hace el llamado o tiene que llamar a alguien, lo hace jerárquicamente. Entonces ahí menciona sobre los cónyuges, la unión Ujú. libre. Entonces, básicamente eso. En cuanto al 43, pues a mí me llama la atención también la parte que dice que la derogación de la ley puede ser expresa o tácita, o sea que la ley en cuanto a la parte expresa debe ser de manera directa, ¿verdad? Y en cuanto a tácita, es una Lo manera, dice, ajá, lo sí, dice. sí, Ujú. sí. Y en cuanto a la tácita, pues que es la manifestación indirecta de ello. Entonces, básicamente estos tres fueron los que a mí me llamaron la atención y eso comprendí de ellos. Gracias, Gisela Dulce. 77, abogado. Yo tenía dos artículos, pero el número 6 usted ya lo mencionó con la sugerencia de otra compañera, así que quedé ya entendida. Gracias por ello. El audio, Dulce. El audio, Dulce. Perdón, perdón. ¿No se escuchó nada de todo? Y mira, ve, mira quién está ahí. Hola. La que amo yo. No, no se escuchó nada, compañera Dulce. Ok. No, que le digo que tenía el artículo 6, número 6, pero ya el abogado habló sobre él y entonces voy con otro que tengo, que es el artículo número 2, sobre la costumbre. Dice, la costumbre no constituye derecho, sino en los casos en que la ley se remite a ella. Yo trabajé mucho en el campo y
qué pena que hasta ahora leo sobre eso y qué pasaba, que muchas veces no entendía yo por qué los jueces se basaban tanto en las costumbres de los pueblos que parecía que ellos tenían más bien como ley todo lo que ellos se proponían. Eh, no sé, abogado, quisiera así como quedar más clara sobre eso. Ok, bien. En relación a lo que menciona Dulce, vamos a aclarar una cosa, Dulce. En nuestro Ujú. país, la costumbre no constituye una fuente del derecho. No, 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 no constituye. Y lo único que es importante aclarar, que el Código Civil establece claramente que la costumbre se traerá para análisis única y exclusiva en aquellos casos en que la ley se remita, la ley nos remita a ella. En términos generales, ¿alguien puede decirme cuál es la fuente del derecho en nuestro país? La Constitución. Para su país, también Las jurisdicción leyes. Las mayor, la leyes, ley. correcto, correcto, Y no las leyes. están Bien. programados de plan de Entonces, forma en otros perfecta, Mauricio. exacto, en otros países, pues hay otras fuentes del derecho, ¿verdad? ¿Alguien recuerda cuáles son las fuentes del derecho que aprendieron ya? ¿Alguien? Abogado. La ¿Cuáles son? costumbre, La la Constitución, la costumbre, jurisprudencia, las leyes. Correcto, bien. la ley, la Tenemos, doctrina, la costumbre y la jurisprudencia. correcto, tenemos la jurisprudencia, la costumbre, tratados y convenios generales, tratados y convenios internacionales, los principios generales del derecho, entre otros. Los recuerdo, se los menciono solamente para que recordemos un poco esos conceptos y para aclararles el tema de la costumbre. La costumbre es dulce en nuestro país, en los pueblos la gente lo menciona mucho, ¿verdad? Que sí, es que Sí. es por costumbre o que mire que la gente, la costumbre se convierte en tradición y esto hace referencia a un acto que se repite de manera consecutiva, pero no es ley. A veces la gente dice, no, es que tanto que lo hace ya es ley, ¿verdad? Pero no es cierto. Ujú. En nuestro país, solo lo que está escrito y ha cumplido con el mecanismo de creación de la ley, es ley. Lo demás no. Lo demás es costumbre. Usted puede decir que usted va a parquear su vehículo frente a su casa en la vía pública y que usted tiene 10 años de parquearlo ahí y que por la costumbre ese espacio es suyo, pero no. La vía es pública y cualquier persona puede ir a estacionarse en ese parqueo, ¿verdad? En ese parqueo porque es vía pública. Entonces, usted no va a poder invocar la costumbre de decir, mire, yo porque tengo 10 años de parquearme ahí, es mío. No, 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 no. Entonces, solamente en aquellos casos en que la ley invoque o permita a los legisladores invocar la costumbre o tomar la costumbre para resolver un conflicto, se va a tomar en cuenta. ¿En qué caso se da particularmente? En tratados y convenios internacionales. Ahí claramente se dice, en alguno de sus artículos nos dice que en caso de controversia o en caso de algún tipo de conflicto o en caso de que el tratado y convenio internacional se confronte con el derecho nuestro, el derecho interno, se puede tomar en cuenta la costumbre para dar respuesta a algún conflicto o algún vacío en la aplicación de la ley. Por ahí viene. Ah, Bien, Merlin, gracias. Merlin. Sí, sí, abogado, fíjese que a mí me llamaba la atención porque estaba relacionado, ¿verdad?, con la clase que es familia, el artículo 13, de que hablaba de los derechos y de los deberes de la familia o al Estado que obligan a todos los hondureños. Correcto. Y esto básicamente, aunque estén residiendo, digamos, en el extranjero. En el caso de los hondureños, que la mayoría se va para los Estados Unidos, pensaba si en un caso hipotético, ¿verdad? Hay un papá que se va para los Estados Unidos y deja de tener todas las obligaciones con su familia, ya sea su esposa y sus hijos, sí se procede desde aquí legalmente. Claro que sí. Ya hay mecanismos legales por las cuales nosotros vamos a utilizar para, y lo vamos a aprender más adelante, para poder hacer eso, utilizar esos mecanismos, ¿verdad? Para poder interponer un divorcio a través de la comunicación edictal o a través de la vía diplomática. Hay mecanismos, lo único que son un poco más costosos y más lentos.
Sí, Pero existe, digamos, pero si en ese caso sí existe, digamos, ya una deportación que se le puede hacer, ¿verdad? A un hondureño que esté en otro país, si hay un problema de estos legales o mire, no. nosotros lo que solicitamos es que a través de, dependiendo de la sentencia que el juez emita, se pone una orden de una alerta migratoria, ¿verdad? Ante el Ah, sí, incumplimiento alerta migratoria. en algún caso, pero solamente para hacer frente a una demanda, no. Solamente para hacer frente a una demanda de alimentos, por ejemplo, que Manrique Sí, no se encuentra en un estado de los Estados Unidos y que quiera ser demandado porque en Honduras dejó a 3 niñas sin sustento. ¿Podemos interponer un mecanismo legal para cobrar alimentos? Sí, pero tenemos que tener claro que el proceso no va a ser lento y es muy costoso, pero sí se puede hacer. sí, Sí se puede hacer. abogado, y también me puse a leer, bueno, el primer código que estaba leyendo, no salían los que estaban derogados, ¿verdad? Ujú, Y correcto. igual tenía varias preguntas de los que ya están derogados, pero ya de ahí leí. El del 2018 es el más reciente, abogado, porque es que no logré suscribirme a lo que usted mandó o mostró anoche. Fíjese que sí, ese es que es el mismo, lo único que hay una versión de que sí, ya les voy a mostrar los artículos que están derogados para que vayamos avanzando. Entonces ya solo vamos a dar un par de participaciones más. Sí, Yo, Merlin, tranquila. Luis Fernando Sorto, Andreina Lagos. Hola, hola abogado, buenas noches. ¿Me Tiene escucha? que prender la cámara, pero no tiene que prender la cámara, Sí, Luis. es que he estado teniendo problemas aquí. No me disculpo. Cuéntenos. Sí, bueno, me llamaba la atención, ¿verdad? Lo que era el artículo 42 que menciona, ¿verdad? Que la ley puede ser derogada total o parcialmente. El Ujú. artículo 43 expresa, ¿verdad? Que hay dos tipos de derogación, que es la expresa, que es la que el artículo menciona cuál artículo está derogando, y también está la táctica, que es La cuando tácita. Ujú. Ujú, la tácita, perdón, la tácita, que es cuando menciona quizás y se contradice con otra ley, en este caso, en otro artículo. Yo estaba leyendo, abogado, de que menciona de que, por ejemplo, si en la ley anterior menciona una multa de 500 lempiras, pero en esta nueva ley menciona una multa de 1000 lempiras, se tomaría en este caso el artículo más nuevo, la ley más nueva. ¿Es correcto eso? Sí, correcto. Correcto, ¿verdad? Correcto. Entonces, en caso de que, ¿verdad? Se vaya a tener que sancionar, entonces se sancionaría, ¿verdad? Con la más nueva, que es la más alta. Correcto, porque ya quedó derogada la anterior. Sí, por tácita, ¿verdad? Bien, Que, bien, gracias. yo el Bien, número 60, ¿el número? 60. Correcto, sigamos. Bien, cuéntenos, Adreina. Correcto, correcto. Lo- Gracias. Eric Cárcamo, ustedes decidieron crear un grupo, ¿verdad? Porque miro que están compartiendo un grupo. No, ese grupo no es oficial de la clase, solamente para que lo sepan, ¿verdad? Bien, Sí, perdón, abogado. Eso es lo que le iba a aclarar ahorita, iba a escribir de que no es autorizado por usted, no, más que ustedes lo pueden hacer ujú, si quieren, pero yo no correcto. tengo ahí para nada, Sí, Bien, vamos a escuchar un par de participaciones más. Miriam, Janet, le pido que vayan prestando atención a los aportes de sus compañeros para no repetir lo mismo, ¿verdad? La intención es que vayamos creando un poco más de conocimiento. Vamos a ver, Miriam.
Abogado, buenas tardes. Fíjese que, bueno, los dos artículos que a mí me llamaron bastante la atención ya los discutieron, que era el 7 y el 13, pero en el 13 yo tengo una duda, porque, bueno, casualmente yo le estoy ayudando a un señor a que le hicieran un divorcio, que él está en Estados Unidos, y entonces por Ok, medio de una amiga que ella trabaja en un buffet, entonces él me mandó un poder a mí de Estados Unidos ok. y pues yo le hice todo el trámite, pero sí ha sido bastante largo, exageradamente largo y muy costoso. Ese señor ya va gastando una gran exageración, fíjese, a pesar de que la señora no se rehusó a firmarle el divorcio. Pero con respecto a lo que es, por ejemplo, a los deberes en cuanto a un padre que está en Estados Unidos, hay una señora también que el esposo se le fue para Estados Unidos y parece que allá se le juntó con otra mujer y que no sé qué, y entonces ella le quería poner una demanda para que le mandara dinero porque como prácticamente le abandonó los hijos, ¿verdad? Ok. Y ella lo que me contó, no sé qué tan cierto sea, de que una abogada le quería hacer eso de la demanda, pero que a quien le iba a poner la demanda era a los abuelos para presionar al papá y no sé si es que eso es permitido. Claro que sí es permitido. El código de familia, Ah, el código de familia establece la posibilidad de demandar a otros parientes consanguíneos cercanos sin ningún tipo de distinción, ¿verdad? Lo menciono porque es posible, según el Código Procesal Civil, embargar no solamente sueldos y salarios, decimotercero, decimocuarto, pensiones, liquidaciones, etcétera. Entonces nosotros podemos perfectamente iniciar un proceso de embargo contra los abuelos en caso de tener algún tipo de pensión que reciben, ¿verdad? Para que se establezca un mecanismo, un cobro legal. Bien, Abogado. eh, dígame. El artículo 45 obviamente dice que el idioma legal es el español. Ok, Sucede que a veces cuando envían documentos del extranjero, en este caso Estados Unidos, como hacer cartas poderes, autorizaciones, y van donde un notario en algún estado de Estados Unidos y lo envían en inglés. Entonces las personas asumen de que cuando llega aquí al país les funciona así. Y es cuando deberían de realizar el trámite en relaciones exteriores para hacer la traducción del documento correcto. y pueda surtir los efectos legales. Gracias por ese aporte, Dani. Miren, también vamos a aprender a lo largo de la clase en qué momento es requerido este tipo de servicios, ¿verdad? De que venga un poder debidamente autenticado de un país extranjero y debidamente traducido. Caso contrario, en nuestro país no tiene ningún tipo de posibilidad de que cumpla un proceso legal para poder tener valor de efecto legal. Sí existe, pero sí. Y también es importante recordar lo que Diany mencionaba, de que el idioma oficial de nuestro país es el español, no es el inglés, no es el castellano, no es ningún otro, sino que es el español. Y nos dice que todas las instituciones están obligadas a hablar el idioma, ¿verdad? Y que sus contratos tienen que ser en el idioma español. Bien, vamos a escuchar a Elisa para ir terminando. Hola, buenas noches a todos. Yo soy número 81, abogado. Pues de lo que yo leí en el artículo número 4, que las disposiciones contenidas que hayan como en leyes especiales, se van a aplicar primero las de esas leyes y después las del Código Civil, según yo lo comprendí. Correcto, Ujú. así se establece. Al resto denme un par de minutos, voy a avanzar un poco sobre las disposiciones del Código Civil. Sus compañeros pues ya dieron un par de aportes interesantes en relación al Código Civil, pero quiero mencionarles algo. Yo pensé que alguien me iba a hablar sobre el famoso artículo 1 y nadie lo hizo. Di un par de participaciones y nadie me mencionó el artículo 1. Jóvenes, lo más importante que de manera textual tienen que aprender, yo nunca digo a nadie que aprenda nada de manera textual, pero lo único que sí tienen que aprenderse es el concepto de ley que el código artículo 1 en el Código Civil establece. Nos dice claramente que la ley es la declaración de la voluntad soberana que manifestada en forma prescrita por la Constitución manda, prohíbe y permite. Ese es el concepto legal de ley.
Y eso se aplica no solamente para derecho de familia, sino que para todas las áreas que ustedes van a estudiar. ¿Ok? Ojo, el artículo 1 del Código Civil es sumamente importante que se lo sepan y que lo comprendan. Entonces vamos a desglosarlo rápidamente. Hablamos de, de voluntad soberana y ¿quién es la voluntad soberana en Honduras? La del pueblo. Correcto, correcto. Entonces, nosotros, el pueblo hondureño es el que tiene el poder, ¿verdad? Y nosotros lo ejercemos en las famosas votaciones, ¿de acuerdo? ¿Sí? En donde ustedes donde vamos a escoger, perdón, a los representantes nuestros en estos puestos de elección popular. ¿Cuál es la forma en que Honduras está dividida? ¿Cuáles son los poderes del Estado en Honduras? ¿Alguien recuerda cuáles son? Poder Ejecutivo, legislativo y judicial. Correcto. Tenemos tres poderes. Tenemos el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder legislativo está conformado por ¿cuántos representantes de cada uno de nosotros? La Cámara de Comercio. 128. 128, correcto. 128 128 diputados, correcto. 128 diputados y 128 suplentes. Ellos conforman el poder ejecutivo, el poder legislativo. El poder ejecutivo, saben que es la Corte Suprema de Justicia, y el poder, perdón, el poder legislativo es la Corte Suprema y el poder ejecutivo es representado por el presidente del país. En este caso, pues, un varón, ¿verdad? Em, em, que es el que administra, tiene la responsabilidad de administrar el país como tal. Esa es la responsabilidad del Poder Ejecutivo. Entonces, el Poder Legislativo tiene la responsabilidad de crear las leyes, jóvenes, ¿cierto? Y ellos se enmarcan en la Constitución de la República y cada ley que ellos crean van a establecer principios para mandar que nosotros como hondureños y hondureñas hagamos cosas, prohibirnos que no hagamos cosas y permitirnos que hagamos cosas. Entonces, todo lo que los legisladores realizan lo hacen en ese contexto, ¿verdad? En el contexto constitucional, ahí nos dice, jóvenes, cada uno de los parámetros en que una ley se aprueba o se presenta, ¿verdad? Para que sea discutida y debidamente aprobada y promulgada según ese proceso que ustedes ya vamos a revisar. Bien, luego revisamos el tema de las fuentes del derecho en el artículo 2, ya lo habíamos mencionado anteriormente. La fuente del derecho en nuestro país es la ley y la costumbre la utilizaremos solamente cuando la ley la remita a ella. Existen casos concretos, tratados y convenios internacionales sobre todo. Ya lo habíamos mencionado y claramente nos dice, en caso de controversia, en caso de conflicto, en caso de, podemos utilizar la ley para dar respuesta. Si no, no la podemos utilizar para emitir un fallo de cualquier tipo. Luego nos dice el artículo 3 y 4 que le toca al legislador interpretar la ley, ¿verdad? De un modo generalmente obligatorio y este siempre lo relaciono con ese concepto con ese concepto de interpretación que es sumamente importante que la ley establece. Perdón. Entonces, hablamos hasta este momento que la ley es la declaración de la voluntad soberana. Ojo, refleja la teoría clásica positivista del derecho. Recuerden eso, que la ley emana de la soberanía nacional. Esto también se describe en la Constitución de la República, específicamente en el artículo 2, que nos dice que la soberanía corresponde al pueblo. El artículo 205, para aquellos que toman nota, nos dice que faculta al Congreso Nacional para crear, decretar, interpretar y reformar y derogar leyes. Recuerden eso, por favor. Eso para su vida entera. Ahora, en relación con otros aspectos, la expresión de voluntad soberana debe interpretarse hoy subordinada ¿a qué? A conceptos de derechos humanos, a conceptos de control constitucional que más adelante van a aprender qué es, y también a la luz de tratados y convenios internacionales. También recuerden eso. Ojo, la costumbre no constituye la fuente del derecho, sino en los casos que la ley la remita a ella. Y un sistema, así como lo aprendimos en el derecho romano, si ustedes recuerdan,
para los romanos la costumbre sí constituyó una fuente del derecho, sobre todo en la primera etapa antigua del derecho, pero posteriormente se derogó y otras fuentes del derecho entraron en juego para poder emitir leyes y normas de convivencia. Ojo, jóvenes, ¿qué otro aspecto importante? Que toca al legislador la interpretación de las leyes, sí, de un modo generalmente obligatorio. ¿Y a qué nos referimos con esto? Hablamos de una interpretación auténtica, que es la que es realizada por los quienes crean las leyes, en este caso el Congreso Nacional, y la interpretación judicial, que es la que hace los administradores de justicia o en los tribunales. ¿Verdad? Recuerden eso. Ya habíamos mencionado el artículo 4, que se establece que las disposiciones en ciertos códigos se van a aplicar de manera preferente a la del Código Civil como tal. Luego el artículo 5 y 6, que también sus compañeros creo que no lo mencionaron, y habla de la promulgación de la ley, ¿verdad? Aquí solamente nos da luces generales sobre esta etapa de la creación de una ley y nos habla de los famosos 20 días que tienen que transcurrir entre la promulgación de la ley o la publicación en el Diario Oficial La Gaceta y transcurridos los 20 días, ¿verdad? Para la entrada en vigencia de la ley, ¿verdad? Em, ¿Qué otro aspecto importante? Miren qué es lo que les decía anteriormente. Recuerden esto, por favor. El artículo 6 del Código Civil nos dice claramente que no podrá alegarse ignorancia de la ley por ninguna persona. Ojo, nadie podrá alegar ignorancia de la ley por ninguna persona después del plazo común o especial. Aquí nos habla de 20 días, pero los diputados en el Congreso Nacional pueden ampliar ese tiempo o lo pueden eliminar para que entre en vigencia de manera inmediata. Así, por ejemplo, un caso interesante fue cuando se aprobó el nuevo Código Penal, que dieron un año para que el Código Penal entrara en vigencia, para que se socializara con los diferentes sectores del país y que evidentemente se interpusieran las acciones constitucionales necesarias en caso de existir. ¿Verdad? Esto en cuanto a promulgación de la ley. Pero aquí me gustaría hacer una pregunta general. ¿Alguien recuerda cuáles son las etapas para crear una ley? ¿Una ley? ¿Alguien que las mencione? Espérenme, vamos a preguntarle aquí a los compañeros. Ya déjenme preguntarle a un par de compañeros. Vamos a ver a Ángel Suazo Martínez. Ángel, Ángel Leonardo. La iniciativa de la ley. Tiene que prender la cámara, cuéntenos. Dice que en estos momentos no me encuentro en la casa, abogado. Escuchemos a Wilmer Suárez Mairena. Discusión o debate para iniciar la ley. Ya vamos, Marvin, permítame. Wilber Sauceda. Suárez Mairena, perdón. Wilber Suárez Mairena. Abogado, ¿me escucha? Ajá, sí. Tiene dos dispositivos usted, ¿verdad? Sí, perdón, es que el audio de la computadora no me funciona bien. Cuéntenos, Yo Wilber, recuerdo que, cuéntenos. yo recuerdo que estaba la etapa de la iniciativa de ley, estaba también la discusión en el Congreso Nacional, la promulgación, la discusión, la aprobación y, perdone, abogado, no recuerdo los demás. Correcto. Bien, ¿alguien más? ¿Alguien que pueda completar la idea de Ángel? Aquí, Díganos. bueno, iniciativa, discusión, aprobación, la sanción y creo que la publicación y después la iniciativa en que entra en vigencia la ley. Ok, ¿alguien más? ¿También? Abogado, sería la iniciativa de ley, la discusión, la votación, la sanción, creo que es. Luego viene la quinta, creo que es la promulgación, y la última creo que es la publicación, perdón. Ok, bien. ¿Alguien más? Vamos a ver a Óscar Eduardo Sánchez.
Oscar Eduardo Sánchez Sánchez. Jóvenes, que un montón de gente no tiene las cámaras encendidas. Vamos a ver, que no me había fijado hasta ahorita. Vamos a ver, espérenme. Vamos a tomar un par de pantallas. Siempre tomo pantallazos también. Abogado, una consulta. Yo no Bien, entré ayer. ¿Cómo saber qué número de lista soy? ya voy a proyectarlos, ya voy a proyectar. Ok, gracias. Bien, jóvenes, revisen por favor los... Díganme. Abogado, una Ajá. consulta antes que pase al otro punto. Usted hablaba ahí de 20 días, ¿verdad? Para la publicación. La Promulgación. consulta mía, La sí, la consulta mía es, ¿esos días son hábiles o son calendarios? Porque me parece que leí que en el artículo 40 mencionaban ahí hablaba sobre como de que, para explicárselo bien, sobre días hábiles y días útiles, daba a entender eso y no lo entendí muy bien. Correcto, bien. Allá ya lo vamos a revisar, que nos habla sobre días hábiles y días calendarios, y hace referencia al conteo de los días. Ustedes saben que las actuaciones procesales tenemos que tomar en cuenta qué tipo de días son, ¿verdad? Para poder hacer los conteos de los plazos y evidentemente establecer el término. Ya vamos a llegar ahí, pero sí, en este caso son días, en este caso son días calendario, ¿verdad? Que la ley lo establece. Bien, mañana por favor. Se le apagó el No se micrófono, escucha, abogado. Ajá, ok. Bien. Em, repasen por favor los pasos para poder crear una ley. Solamente traten de repasarlo. Es importante que sepan quiénes pueden presentar una iniciativa de ley, cuál es el paso más importante en el tema de cuál es el aspecto más importante en el tema de la discusión de una ley y evidentemente cómo entra, cuándo ya se aplica a a la población nacional. Entonces, esos conceptos es importante que los aprendan, jóvenes, para su vida como profesionales del derecho. Bien, entonces mañana vamos a retomar este punto. Posterior a a este tema de la promulgación de la ley, del artículo 7 al 16, habla un poco sobre los efectos de la ley. Aquí ya sus compañeras mencionaron varios conceptos que aquí se describen. Dentro de ellas mencionaron el tema de el principio de no retroactividad de la ley, a excepción de en materia penal, que salvo cuando la nueva ley favorezca al delincuente, dice el artículo 7, pero evidentemente ahora pues ya no utilizamos esa expresión, sino al procesado o al privado de libertad, ¿verdad? Pero también se mencionan otros efectos, ¿verdad? También mencionaron el tema de que la ley se va a aplicar a habitantes de la República, del país, sean nacionales o sean extranjeros. También mencionaron por ahí que creo que todos los actos o las transacciones que se realizan en el país tienen que someterse a las leyes hondureñas, creo que también lo mencionaron, y que los instrumentos públicos se determinan por la ley en el país, no, también creo que lo mencionaron, en que hayan sido otorgados, ¿verdad? Por ahí su compañera creo que lo mencionó y su autenticidad se deberá, se probará según las reglas establecidas en el Código Procesal Civil de manera conjunta, ¿verdad? O supletoria. Y ¿qué otro aspecto importante? Bueno, esos mencionaron sus compañeros por ahí. Ahora, ¿qué otros aspectos importantes que recuerden? Que los conflictos que resulten en la aplicación de la ley, ese también siempre lo menciono, ¿verdad? Es importante que ustedes lo sepan, que a veces cuando ustedes estudien el tema de interpretación jurídica, ahí les van a enseñar qué es un vacío legal, qué es un vacío oscuro en la ley, etcétera. O no sé si alguien ya ha tenido la posibilidad de leer una ley que a veces ni le entiende al parrafito y por más que le dé para arriba, para abajo, que desarticule el párrafo, no entiende. Entonces, en estos casos,
el Código Civil establece aspectos para poder dar respuesta a estos conflictos, ¿verdad? Y aquí evidentemente se establecen conceptos de interpretación basada no solamente en lo que textualmente establece un artículo o una ley, sino que también se basa en observaciones doctrinales existentes. Así se establece claramente. ¿Qué otro aspecto importante? Y hacer una como combinación entre una, Sí, los interpre- hospitales entre salvan una vidas inter- y un día interpreta- las interpretación enfermeras son los ángeles de los hospitales. Vocación y entrega absoluta. El Compañero hospital San Paez, Felipe se vistió de gala. Gracias, gracias. Em, Cuando exista una interpretación, se hace un análisis entre la interpretación auténtica, que es la originaria o la que se hace en el Congreso Nacional, y la interpretación judicial, repito, que es la que se hace en los tribunales, ¿verdad? En los juzgados. Bien, eso por esa parte. ¿Qué otro aspecto importante se menciona? Déjenme ver qué otro aspecto no mencionaron sus compañeros. Bueno, los actos que la ley establezca que son nulos, si alguien los realiza van a ser nulos. ¿Ok? Claramente se establece. A eso hace referencia el caso el concepto de contravención. Nadie lo mencionó, pero por ahí se menciona. ¿Qué otro aspecto interesante? Ahí ya mencionamos que la ley es obligatoria para nacionales y extranjeros. Y también mencionó su compañera las leyes relativas a derechos y deberes de familia o al Estado, condición y capacidad legal de las personas obligan a los hondureños, aunque residan en país extranjero, también lo mencionaron. Y aquí lo de los bienes situados en el país se someterán em, a la legislación hondureña, independientemente de que sus dueños sean nacionales o extranjeros, o residan en el país o no. También aquí está lo de los instrumentos públicos, ¿verdad? Y aquí está lo de, en aquellos casos de exigir instrumentos públicos emitidos por acción notarial. También se mencionó anteriormente. Luego, aquí se menciona el tema de interpretación de la ley. Ya mencionamos algún tipo de interpretación tipo de interpretación legal que existen. ¿Alguien recuerda otros tipos de interpretación legal, jóvenes, que aprendieron en sus primeras clases? ¿Algún tipo de interpretación que aprendieron? ¿Alguien recuerda? Interpretación Tipo de, auténtica, ok, interpretación literal. Interpretación a contrario, abogado. perdone. Interpretación a contrario. Vamos a ver, no les escucho bien. ¿Alguien que levante la mano y nos comente? Vamos a ver, Alejandro. interpretación gramatical, Ok, está la interpretación la gramatical, lógica también, recuerdo que estaba la lógica y creo que la La otra era la interpretación sistemática. histórica. también la interpretación histórica, gramatical. Hay muchas de este tipo de interpretación que mencionan que se relacionan, ¿verdad? La gramatical se puede La, relacionar con la histórica. Ajá, ¿qué más? La sistemática. Interpretación auténtica. La auténtica, la Jurídica. sistemática, la Histórica, jurídica, teológica, la teológica, teleológica. Legislativa. la popular también, Doctrinal. la popular, que es la que Civil. hace, que es la que hace Ujú. la gente. Eso es Constitucional, correcto, a la luz de los principios y preceptos constitucionales. Entonces, por favor, espero que hayan, bueno, si no mencionaron nada de los artículos del 17 al 20, es porque no hubo ningún tipo de conflicto por ahí. Bien, luego nos trasladamos a todos estos artículos que miran del 21 al 37, al 36 están derogados, ¿verdad? Todos estos, para aquellos que van tomando nota. Dígame. Dice que, bueno, inclusivamente hablaron sobre lo que es el idioma español, ¿va? Sobre un artículo, lo que es el Código Civil. Correcto. Bueno, inclusivamente a mí me mandaron un poder de los Estados Unidos y yo no entendía
y porque tenía que escribir unos niños aquí en la parte del registro nacional. Ok. Entonces yo no entendía por qué había que pasar todo lo que venía de Estados Unidos en el idioma español. Yo me decía esa pregunta, pues, porque, pero ahora que ya estoy viendo lo que es el Código Civil, ya ahí lo representa, Ok. que uno tiene otro tipo de transcripciones para poder hacer la respectiva inscripción acá en Honduras. Correcto. Bien. Eso en aquellos casos en que sea necesario, porque vamos a aprender más adelante que la ley del Registro Nacional de las Personas permite que la inscripción se haga a través de la vía consular o diplomática, ¿verdad? Se puede hacer también a través de aquella vía. Bien, vamos a ver Melida Castro. Buenas noches, abogados y compañeros. Usted dijo que en el artículo 45 decía que el idioma oficial era el español, pero aquí yo lo tengo y dice que el idioma legal es el castellano. Sí, Usted anteriormente mencionó que castellano no, sino que correcto. español. Yo no sé si pueden ver en la pantalla, ¿lo pueden ver aquí? Sí, sí se puede ver. Bien, entonces aquí claramente se establece que el idioma legal es el español y que las oficinas públicas no podrán usar otro en sus actos y los libros de cuentas de los comerciantes, banqueros, negociantes, empresarios y demás industriales deberán llevarse en el mismo idioma. Los cartularios emplearán igualmente el idioma español en los instrumentos y documentos que redacten y autoricen. Para eso, en lo referente a el idioma español. Bien, en términos generales, para ir cerrando la clase del día de hoy, aprendimos el concepto de ley, ¿verdad? Por favor, apréndanselo para su vida. El concepto de ley, recordamos cuáles eran las fuentes del derecho en nuestro país o cuál es la fuente del derecho en nuestro país. Aprendimos que la costumbre no constituye una fuente del derecho. Aprendimos que solamente la vamos a utilizar cuando la ley la remita a ella. Aprendimos que el Código Civil establece ciertos aspectos puntuales en relación a la promulgación de la ley, ¿verdad? Nos habla de tiempo de que después de transcurridos 20 días determinada su publicación en el diario oficial La Gaceta, la ley es obligatoria, ¿verdad? Recuerden eso. Ahí adquirimos el compromiso de revisar los pasos para crear las leyes. Luego del 7 al 16 hablamos un par de efectos que la ley establece y del 17 al 20 recordamos los tipos de interpretación de la ley. ¿Ok? Aprendimos que nadie puede alegar ignorancia de la ley una vez que la ley ha adquirido su carácter de firme, o sea, de cumplimiento obligatorio. Ojo con eso. Y que tanto para crear una ley como para derogarla existe un proceso legal que se debe respetar. Bien, entonces esto es un buen ejercicio para empezar la clase, ¿verdad? Entonces les pido que para el día de mañana, por favor, repasen los artículos siguientes. Solamente vamos a repasar hasta el 93, o sea, que prácticamente retoma las disposiciones generales y nos vamos a centrar a partir de mañana en el concepto de persona natural, persona jurídica, sus características y, ojo, vamos a abordar el tema de declaratoria de muerte presunta y muerte por presunción. El Código Civil lo describe. Bien, ¿correcto? Abogado, buenas noches. Correcto, Co- abogado, gracias. Bien, entonces solamente paso lista, ya se pueden ir saliendo. Recuerden que voy a proyectar la lista solamente del lunes al jueves, ya de ahí no la voy a proyectar y que la próxima semana ya voy a asociar el listado, la lista de asistencia con el cumplir las instrucciones que hemos dado del primer día de la clase, que dentro de ellas está el tema de prender la cámara. Claramente lo he establecido. Aquí estoy, abogado. Perfecto, entonces, número 1, número 2, Presente, 2 presente. 3, 4, Presente, 3. 4 presente. 5, 6, 6 presente. 7, 7, 7 presente.